Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de MDC Dental de nuestro Salón Don Rogelio. Un gusto saludar a todo el gremio dental y sobre todo a todos los técnicos y ceramistas que están conectados, pues ahora sí para seguir capacitándonos. El tema del día de hoy es armonía en el sector anterior. Es un tema muy interesante porque, bueno, nuestro conferencista invitado del día de hoy nos va a llevar ahora sí que paso a paso cómo crear restauraciones en armonía tanto con el rostro como con la sonrisa, pues siguiendo la naturaleza que pues es la mejor maestra. Y qué mejor que el maestro ahora sí que Paco Barajas, muy bienvenido por este tema tan interesante para que compartas, pues ahora sí que con todos los ceramistas que conocemos, ¿no? Muy bienvenido, Paco. Muchas gracias, gracias por la invitación y es un gusto estar otra vez aquí en estos lives que organiza MDC. Muy contento y espero que sea de su interés y estoy seguro que nos la vamos a pasar muy bien. Claro que sí. Bueno, pues vamos a decir un poco de su currículum, lo vamos a poner en pantalla, porque ustedes aquí ven, él tuvo la educación en su carrera de técnico dental en Meiding College. En Niigata, Japón, 2012 al 2015, tuvo su certificado en morfología, esto por el profesor Shigeo Kataoka en Osaka Ceramic Training Center. También en Osaka, Japón, del 2015 al 2016, tuvo publicaciones, así como en Retentive for on Telescope Conical Clowns on Palladium Metal Alloy, en el Bulletin of Meiding College. También tiene su experiencia laboral en Tanio Dental Clinic en Osaka, Japón, del 2015 al 2016 en Isma Dental en Torreón, y bueno, es director general del grupo Isma Dental, instructor nacional e internacional de Noritake. Bueno, como ustedes ven, este es un amplio currículum, pero bueno, eso es lo que ha estudiado y lo que se ha formado, muy estudioso, aprendió a hablar el japonés, pero sobre todo es una persona entregada a su carrera, entregada a capacitarse, y tiene una familia, por los que no saben, tiene una familia pues ahora sí que inmersa en el medio dental. Todos son, bueno, una empresa familiar y todos, pues en diferentes rumbos, unos dentistas, otros técnicos, ceramistas. Recuerdo muy bien cuando nos acompañó la primera vez que fuimos a Japón hace muchitos años, Rosaura, tu hermana. Así es de que pues mandamos un caluroso saludo a toda la familia Barajas Argüello, que como les digo, están inmersos en todo lo que es lo dental. Así es de que bueno, pues adelante, Paco. Recuerden que al final vamos a leer todas sus preguntas y bueno, les tengo una sorpresa, vamos a dar un obsequio de algo de Noritake, los voy a dejar en sorpresa, algo de Noritake, cuando contesten una pregunta que vamos a lanzar al final obviamente que la pregunta va a ser en base a lo que Paco nos va a decir. Así es de que, por favor, pongan su contestación, por favor, en el chat de aquí de MDC Dental. Pueden estar en los dos, si están conectados en Alta Técnica, pueden estar también conectados en MDC Dental y ponen en el chat la respuesta y nosotros a la primera que nos contesten, pues les enviaremos un obsequio hasta su domicilio de la Casa Noritake. Bueno, pues adelante, Paco, muchísimas gracias. Bueno, toda esta semana sabía que tenía que dar esta plática, entonces estuve pensando en qué les podía platicar o qué podía mostrarles para que fuera una plática corta o que no interrumpiera en su día laboral, para la vez de que fuera algo pues muy provechoso, algo que sea interesante y que sea un poquito, yo también quería mostrarles algo diferente, entonces creo que les voy a mostrar más bien mi día a día.
o cómo es que yo aplico los conocimientos de morfología, que tal vez algunos de ustedes han tomado algún curso de carving conmigo o alguno de cerámica. Entonces, voy a platicarles una vez más de morfología, pero más bien cómo lo aplico en mi día a día. Si han tenido oportunidad de ver tal vez el live anterior, ahí platiqué un poquito de morfología, y si no, también creo que en mi página de Facebook tengo también algunas pláticas acerca de morfología. Entonces, si han visto o si no, yo creo que todos sabemos, o relativamente es conocido, que básicamente tenemos tres formas. Tenemos, en el sector anterior, tenemos una forma cuadrada o rectangular, tenemos una forma ovoide o circular y una forma triangular. Entonces, todas estas fotografías, algunas son tomadas por el profesor Ale Caroni, y hay algunas que van a ver la diferencia de balance de blancos, que van a ser las mías. Pero él tiene una biblioteca de muchísimos dientes que ha tomado alrededor del mundo, entonces es una biblioteca sumamente importante, porque ahí es donde yo aprendo con el día a día. Siempre regreso a ver las fotografías. Pero bueno, tenemos estas tres formas y vamos a encontrar la armonía que existe en la naturaleza y vamos a aprender de ella. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso muy breve de nuestras tres formas. Tenemos un diente cuadrado, ovoide y triangular. Y sabemos que en el diente cuadrado, en el borde incisal, no va a tener un punto más alto, sino todo mi borde incisal va a ser a la misma altura. En el diente ovoide, como su figura lo describe, el punto más alto va a estar en el centro, y en el triangular igualmente voy a tener un borde incisal a la misma altura. Después tengo mi punto más bajo hacia cervical, que sería el cenit de mi línea cervical. En el ovoide, una vez más en el centro. En el triangular, si se fijan, está muy distalizado ese punto más bajo. Hace como una diagonal desde mesial hasta distal, hasta el punto más bajo. Y en el cuadrado, igualmente va a estar ligeramente hacia distal. Después tengo mis puntos más exteriorizados, que aquí en esta fotografía coincide con los puntos de contacto. Por ejemplo, en el cuadrado tengo áreas de contacto, en el ovoide tengo puntos de contacto, por eso es un círculo. Y en el triangular igualmente tengo puntos de contacto, pero hacia incisal. Eso es bien importante. Área de contacto o punto de contacto, diferenciarlo. Después tengo donde terminan mis ángulos línea o donde terminan mis lóbulos hacia incisal. Si se fijan, en el cuadrado la distancia entre ellos es grande, y en el ovoide se unen, están más cercanos hacia el centro del diente. Continuamos. Ahora mi línea cervical, mis ángulos línea hacia cervical, y después dibujo los contornos. Todo este es mi borde incisal, y si se fijan, todo ese borde incisal, desde los ángulos incisales, el borde incisal, todo es diferente entre ellos. En el cuadrado tengo ángulos incisales muy cortos, en el ovoide los ángulos incisales son muy largos, entonces redondeo mucho, y en el triangular ángulos incisales muy cortos. Después mi línea cervical, en el ovoide se marca bastante una U, en el cuadrado la línea cervical es más recta, y en el triangular ligeramente en diagonal. Y después la cintura del diente. Esta parte es qué tanto acinturo del diente. En el ovoide, como sabemos, tengo que acinturar, redondear hacia cervical y redondear hacia incisal. En el cuadrado redondeo muy poco porque es un rectángulo, es más recto el diente. Y en el triangular acinturo mucho. Tengo que acinturar mucho el diente porque ese contraste de pequeño en cervical y grande en incisal es lo que le va a dar forma real de diente triangular. Ya. Y aquí tenemos
el contorno del diente, de los dientes que hablamos. Ahora, si ustedes me han hecho el honor de estar en alguno de mis cursos de carving, normalmente cuando hablamos de carving o estamos en la práctica, siempre me comentan, pero ¿por dónde empiezo? Y es todo el concepto de carving que yo aplico en la práctica, se replica en mi día a día en el trabajo. Todos los conceptos de carving se aplican en el trabajo. Y yo en los cursos siempre les digo, lo primero que tienes que definir es el borde incisal. Y que no se nos olvide, lo primero que tenemos que definir en nuestras restauraciones es el borde incisal. Y a partir de esto vamos a tener diferentes alineaciones. Por ejemplo, aquí tenemos como la más estética, de acuerdo a los estándares de belleza o la idea que tienen los pacientes. Yo no estoy muy de acuerdo en eso porque creo que también la alineación puede ser no como un arco sumamente alineado a los dientes. Podemos tener diferentes alineaciones y vamos a tener una estética, una sonrisa muy bella acorde al rostro. Pero aquí tenemos las tres más comunes, por así decirlo. Vamos a tener la que es totalmente armoniosa, donde los puntos de contacto están al mismo nivel, en los lóbulos vestibulares, del central al lateral, del lateral al canino, un punto de contacto muy, muy en armonía, que es lo que realmente los pacientes normalmente vienen buscando. Después tenemos esta que es más común observarla en hombres. Esta alineación de centrales en línea recta y por detrás de ellos los laterales, pero igualmente en línea recta, viendo hacia vestibular en línea recta. Y después los caninos girados, dándole totalmente la cara mesial hacia vestibular, hacia el rostro del diente. Esta es una alineación normalmente común en los hombres. Sin embargo, esta fotografía que vemos es de una paciente, es mujer, tiene unos 25 o 26 años. Sin embargo, tiende a ser como un poquito más marcada la alineación y es más común en los hombres. La siguiente, relativamente más común, es cuando los laterales, en vez de estar por detrás de los centrales están ligeramente en incisal palatinizados y por lo cual los laterales empiezan a sobreponerse de los centrales. Relativamente estas son, obviamente hay muchísimas alineaciones, pero en el día a día estas son las más comunes. Los centrales por detrás o los centrales por delante, los laterales por delante de los centrales. Y si se fijan, aquí en los dibujos que realicé, en línea roja les marco el borde incisal y esto nos indica la dirección que tiene el diente. Por ejemplo, en la última fotografía los laterales se están viendo totalmente hacia un costado del paciente. Y en cambio en la segunda fotografía los laterales están viendo hacia vestibular, hacia la cara del paciente. Entonces, podemos tener restauraciones muy estéticas con diferentes alineaciones. Y muchas veces estas alineaciones son la única solución para ciertos pacientes. Muchas veces, por el espacio que existe, tenemos que realizar este tipo de alineaciones para poder cerrar los espacios. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la alineación de los dientes. Igualmente, si ya tomaron un curso de carving conmigo, siempre les digo, empecemos por borde incisal. Igualmente, si están haciendo un puente o una corona, lo primero, saliendo del horno, ajustan que caiga su corona
Ya bien sentada en el modelo, lo primero que tenemos que hacer, definir borde incisal. ¿Sí? Igualmente, si nos están viendo doctores, cuando vayan a realizar alguna restauración directa, lo primero que se define es el borde incisal. Si yo no defino mi borde incisal, voy a sobrecontornear la corona o la voy a hacer más delgada. Entonces, si yo no defino, mi corona va a estar, o mi restauración, mi resina, va a estar para adelante y para atrás, para adelante, o va a empezar a girarse. ¿Sí? Se va a vestibularizar distal o mesial. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Definir mi borde incisal, primero que nada. Una vez que defino mi borde incisal, hay que recordar esto, que tenemos 3 lóbulos vestibulares y 2 lóbulos palatinos. Aquí solamente les voy a marcar los lóbulos proximales, tanto mesial y distal. Lóbulo vestibular en azul y lóbulo palatino en rojo. Si yo no tengo este concepto de dividir los dientes por lóbulos, voy a tender a hacer todos los dientes cuadrados o muy uniformes, o no voy a poder aprovechar el espacio que tengo. Si tengo muy poco espacio, puedo realizar una restauración más grande, siempre y cuando tenga los conceptos de lóbulos para poder aprovechar los volúmenes, que más adelante les voy a mostrar algunas fotografías. Entonces, va a tener lóbulo vestibular en azul y lóbulo palatino en rojo, tanto mesial y distal. Entonces, que no se nos vaya a olvidar de que cada uno de estos lóbulos tiene un volumen diferente. ¿Sí? Aquí en la animación central, con las sombras, podemos ver cómo el contraste, cómo las sombras nos dan volumen. Entonces, cada uno de estos lóbulos tiene un volumen diferente y hay que aprovecharlo para poder realizar restauraciones tal vez en espacios reducidos o espacios muy grandes. Esto es lo que tenemos que tener bien claro. Definir borde incisal y los lóbulos, qué volumen voy a tener. Seguimos. Ahora, aquí en estas 3 fotografías, tengo, y en los dibujos, tengo ubicados mis puntos de contacto. Tengo en rojo vienen marcados cuando el punto de contacto está en mi lóbulo palatino. Y en azul está marcado mi punto de contacto cuando está en el lóbulo vestibular. Si se fijan, entonces hay que tener bien claro, por ejemplo, en la primera alineación, que es la más redonda o como si fuera un arco, los puntos de contacto normalmente van a tender a estar en los lóbulos palatinos. Entonces, hay que tener bien claro que a partir del punto de contacto hacia vestibular tengo que abrir. No son áreas de contacto totalmente de cerámica o de resina o de circonio, sino tengo que abrir para poder realizar una zona de transición desde mi punto de contacto hasta mi ángulo de línea, que el ángulo de línea lo podemos ver en estas líneas que se ven con las fotografías, estas líneas de reflexión, estas donde se ve el flashazo, ahí es fácil de identificar los ángulos de línea. Entonces, en la segunda alineación, si se fijan, el lateral, por estar por detrás del central, el punto de contacto está en el lóbulo vestibular mesial. Igualmente, en el canino, a pesar de que esté girado, y podemos ver cómo hay un triángulo negro en la zona incisal entre el lateral y el canino, por estar tan girado ese triángulo, es porque el punto de contacto del canino y el lateral, los dos están en el área palatina, en el lóbulo palatino, pero están sumamente girados, porque el lateral está de forma recta hacia la cara. Y por último, la siguiente alineación que vamos a ver son los laterales por encima de los centrales. Por ejemplo,
Aquí en este caso los centrales están ligeramente palatinizados, los laterales están girados y por encima del central. Por lo cual voy a tener en los centrales, como están palatinizados, puntos de contacto en mi lóbulo vestibular. Y en los laterales, por estar por encima, voy a tener los puntos de contacto casi en los lóbulos palatinos, como si casi hay ocasiones que el punto de contacto es el cíngulo del lateral, o en el caso de la segunda foto, muchas veces el punto de contacto del lateral con el central es en el cíngulo del central. Entonces hay que tener mucho cuidado para cuando tengamos que replicar esto. Por ejemplo, si yo en un caso tengo que replicar un lateral, si yo voy a restaurar las 6 carillas, pues es muy sencillo. Yo rediseño y reubico los puntos de contacto a la estética del paciente y tal vez mis conceptos de estética. Pero si a mí me toca tal vez restaurar solamente el lateral o un puente de 3 unidades, es bien importante saber cómo lo voy a replicar, porque si lo hacemos de la forma diaria, ubicando los puntos de contacto en el lugar correcto, sin definir el borde incisal, va a ser sumamente complicado poder crear una réplica de los dientes naturales. Entonces, hay que tener bien claro, definir borde incisal, pero definiendo el borde incisal, eso requiere analizar cómo está mi diente girado. Una vez que ubique cómo va a estar girado mi diente, ahí defino mi borde incisal. ¿Sí? Entonces, paso 1, definir que este es mi día a día. Cuando estoy haciendo un encerado, cuando estoy haciendo una corona, o ya monté la cerámica y voy a empezar a tallar, ajusto mi corona, que caiga. En este punto los puntos de contacto van a estar grandes, porque los puntos de contacto los va a ajustar más adelante. Cae mi corona y defino borde incisal, definir la alineación. Definiendo la alineación, voy a tener qué dirección tendrá mi central, el lateral y el canino. ¿Sí? Por ejemplo, si yo no defino el y darlo a replicar la línea otro lateral, o sin ninguna replico dinámica o hago la restauración, aquí en este caso donde no tengo el central, si se fija, es raro. Del lateral, pues ahí entramos como en una duda de cómo voy a colocar mi corona. Igualmente en la situación superior, el espacio se ve relativamente amplio para un lateral. Imagínense que que perdemos la alineación o no definimos bien el borde incisal. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que en el lateral, como el espacio es muy grande, el espacio es entre el central y el canino es muy amplio. Si yo hago la alineación correcta, lo que va a pasar es de que el lateral va a ser más grande de lo normal, que va a ser más grande que en su diente adyacente. Entonces, igualmente en el caso inferior, si yo coloco la corona sin replicar la alineación del central, ¿qué va a pasar? El diente, obviamente el espacio es muy pequeño, entonces la corona me va a quedar muy pequeña. Entonces, con el espacio que tengamos, hay que analizar cuál va a ser la posición ideal para poder replicar o para poder crear una corona del tamaño correcto. ¿Sí? Ahora, en este caso, tenemos el otro lateral. Si se fijan, el espacio es sumamente pequeño
Y si no me atrevo a sobreponer el lateral o no ubico bien mi alineación, ¿qué va a pasar? El único espacio que tengo es hacer un lateral sumamente pequeño. Y pues va a ser sumamente notorio, el doctor va a hacer algunos comentarios, entonces pues, es bien interesante tratar de entender qué es lo que había antes. Si en un caso nos llega el, el caso ya con preparaciones y vemos los espacios irregulares o muy extraños, hay que tratar de imaginar, tratar de ver la encía, tratar de ver dónde está la raíz del diente para tratar de imaginar cuál era la alineación inicial de los dientes y a partir de eso poder encerar o poder diseñar las, las restauraciones. ¿Sí? Entonces, si vemos un espacio pequeño, tal vez el diente que estaba previamente o el diente preparado simplemente tenía una alineación diferente y es la única opción que tenemos. Si el doctor quisiera tal vez que fuera no sobreponerse al central, no estar por encima del central, pues la realidad es de que no es posible. Por detrás del central vamos a hacer una corona muy, muy pequeña, entonces hay que tener cuidado y tratar de imaginar qué era lo que había previamente en ese espacio y cómo vamos a colocar esta restauración. Y la única solución en este caso para que se vea en armonía, pues es colocándolos el lateral por encima del central y ligeramente por encima del canino, colocando bien sus puntos de contacto en los lóbulos palatinos, igualmente en el canino. Entonces, este es el paso 2. Una vez que tenemos definido nuestros bordes incisales, por incisal tenemos que ubicar dónde van a estar nuestros puntos de contacto. ¿Dónde voy a colocar mis puntos de contacto? Y esto es muy, muy, muy importante. No brincárnoslo, no dar por hecho que en la cerámica voy a saber dónde colocar los puntos de contacto. O no dar por hecho que en la resina voy a saber dónde van los puntos de contacto. En este, defino mi borde incisal. En este punto, si voy a hacer un puente, voy a hacer una estructura de circonio, es bien importante haberlos ubicado en el lugar correcto porque en base a estos puntos de contacto voy a diseñar una estructura de circonia o mi estructura de metal o cualquier estructura que esté realizando. Porque si coloco el conector justamente donde más delgado va a estar o donde va a ser el punto de contacto, pues nunca voy a poder realizar una restauración en armonía o con una morfología correcta. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado y no brincarnos este punto. Definir bien dónde van a ir nuestros puntos de contacto desde incisal. Desde incisal, analizar si va a estar vestibularizado, palatinizado, la dirección de nuestros dientes y ubico o de diseño mi estructura de circonio o de metal. ¿Sí? Entonces ya tengo mi borde incisal, ya tengo mis puntos desde incisal, mis puntos ubicados desde incisal, ¿dónde va a estar? Lóbulo vestibular o lóbulo palatino. Una vez que ya tengo esto, ahora nos pasamos a la cara vestibular. Este es el mismo paso que se hace en carving y que yo realizo en mi día a día. Borde incisal, puntos de contacto por incisal y después puntos de contacto por vestibular. Y los puntos de contacto, como hemos visto en algunas pláticas anteriores, pero de todos modos los repetimos para que no se nos vaya a olvidar, y si ya se nos había olvidado, para recordarlo, es que los dientes cuadrados o rectangulares, sus puntos de contacto van a ser largos, desde incisal hasta cervical. Van a ser áreas de contacto. En los dientes ovoides voy a tener
un punto de contacto en el centro del diente, como su nombre lo dice. Si yo uno dos círculos, el punto de contacto va a estar en el centro. Igualmente en los dientes ovoides, perdón, en los dientes ovoides los puntos de contacto van a estar en el centro y se va a abrir hacia incisal y se abre hacia cervical. Y en los dientes triangulares, el punto de contacto, ¿dónde va a ser? Va a ser un punto de contacto, pero en incisal. ¿Sí? Punto de contacto en el ovoide y punto de contacto en el diente triangular. Entonces, ya definí mi borde incisal, ya definí desde incisal mis puntos de contacto. Ahora voy a definir qué tipo de contacto voy a utilizar desde vestibular. Y ahí son otros factores que hay que tomar en cuenta. Vamos a ver. Bueno, aquí vemos dos fotografías. Bueno, fotografías de los dientes, de sus puntos de contacto. Diente cuadrado, ovoide y triangular. Tenemos sus puntos de contacto. ¿Y cuáles son los criterios o cuáles son los puntos que tenemos que tomar en cuenta para definir qué tipo de diente voy a realizar? Y aquí es simplemente definir qué espacio tengo en analizar mi línea cervical. Si me llega el modelo o tengo el caso ya con preparación, me llega el modelo ya con la preparación, pues es relativamente difícil, pero la línea cervical esta nos va a definir o nos puede dar muchísima información. Nos va a definir qué espacio voy a tener en cervical. A partir de este punto 3, del punto 3, el primer punto o el punto A que tenemos que analizar es la línea cervical. ¿Qué espacio tengo en mi línea cervical, en mi área cervical? Si mi papila es muy larga, mi papila interdental hacia los dientes adyacentes es muy larga o es muy corta, ahí ya nos está dando ciertas referencias. Si mi papila interdental es muy corta, pues lo ideal sería hacer un diente cuadrado para poder sellar bien esas áreas y que no se nos vaya a hacer un triángulo negro. Si mi papila interdental es larga, pues podemos realizar, dependiendo de qué tan largo queramos nuestro diente, podremos realizar un diente ovoide o un diente triangular. Pero lo ideal es analizar mi línea cervical. Si el área de mi línea cervical es pequeña y el área en incisal es muy grande, pequeña en cervical y grande en incisal, el espacio que tengo que cubrir es muy grande en incisal, lo ideal será un diente triangular. Si tengo relativamente con la primera fotografía el espacio en cervical y el espacio en incisal es relativamente similar o es prácticamente lo mismo, podremos realizar un diente rectangular o cuadrado. Y esto es simplemente analizando el espacio de mi línea cervical. Entre papila y papila interdental, qué espacio tengo y cuánto tengo que rellenar o tengo que cubrir hacia incisal. Con esto podemos analizar si es un diente cuadrado o un diente triangular. En los ovoides, normalmente la papila interdental va a ser larga y la línea cervical va a ser muy angosta, pero la característica es de que el espacio interproximal con mis dientes adyacentes va a tender a ser muy grande y los dientes no son tan largos. Entonces, ¿cómo puedo llenar esos espacios tan anchos sin alargar tanto el diente? Simplemente la única opción va a ser el diente ovoide. Yo sé que muchas veces o muchos pacientes o doctores tienen ciertas como reservas acerca de los dientes ovoides, que porque se ven muchos triángulos negros hacia incisal, pero simplemente puedo utilizar la forma del diente ovoide y los ángulos incisales los puedo dejar cuadrados o los puedo dejar un poquito más abiertos. Simplemente
aprender qué es lo que el paciente, cómo es su naturaleza, cuál es su armonía, tratar de leer cuál es la situación previa. Si tenemos el modelo de diagnóstico es ideal, si no, hay que empezar a leer las papilas, hay que leer los puntos de contacto, qué tanta distancia hay con los otros dientes, después mi línea cervical. Y ya en esta cuestión es platicando con el paciente, obviamente la oclusión, las guías, qué tanto vamos a alargar los dientes. Entonces, pero primero, de este punto 3, el primer paso es analizar línea cervical, después mis puntos de contacto, qué tan retirados están mis dientes adyacentes y por último, qué tan largo o qué tanto tengo que rellenar, qué tanto espacio voy a tener en el borde incisal. Y a partir de eso voy a definir diente cuadrado, ovoide o triangular. Y una vez definiendo, ya tengo bordes incisales, tengo mis puntos de contacto desde palatino, ahora voy a colocar mis puntos de contacto por vestibular. ¿Sí? Entonces ya a partir de esto sé que todo va a ir en armonía en mi restauración, porque mi borde incisal va a estar en la dirección correcta. Mis puntos de contacto van a estar a la profundidad correcta o vestibularizados, pero va a estar en el punto correcto. Y por último, voy a definir en este paso a qué altura, si va a estar hacia cervical o va a estar hacia incisal. Todo en este paso es donde se define qué tanto voy a abrir los ángulos incisales, si los voy a dejar cerrados, si voy a cinturar mi diente. Todo eso depende de mi encía, de mis papilas, pero también depende de que esté en armonía. Si yo voy a colocar puntos de contacto largos, como en la última fotografía, pues lo ideal sería un diente triangular, como en este caso, ligeramente cuadrado. En el segundo caso es un diente cuadrado con ángulos incisales relativamente redondos en los centrales, por eso hacen puntos de contacto largo en los centrales, ya sea lateral y el canino, puntos de contacto muy pequeños. Y en el primer caso voy a tener una sonrisa de dientes ovoides alineadas como en arco. Entonces, ¿qué pasa? Tengo puntos de contacto pequeños que se redondean los dientes hacia cervical y se redondean hacia incisal con una armonía muy, muy bella, muy femenina. En este caso sí es de una persona, una mujer. Y entonces, solamente es un proceso. No hay que tratarnos de brincarlo estos pasos porque si no, simplemente vamos a realizar prótesis sin armonía. Entonces, tenemos los puntos de vista desde incisal y los puntos de vista, los puntos de contacto desde vestibular. Y es bien importante que estén en armonía, que se haga ligeramente una línea de la sonrisa, pero de puntos de contacto. Si los dejamos rectos, como en el tercer caso, la línea va a tender a va a lucir recta. Este caso es de un hombre, entonces su sonrisa es relativamente recta. En los otros dos casos, si vemos los puntos de contacto, empiezan con el punto entre centrales, más hacia incisal, y conforme van hacia lateral y hacia canino, se van acercando más hacia el área cervical. Entonces esto va creando una línea, como una línea de la sonrisa, pero de puntos de contacto. Después, bueno, aquí ya tenemos los puntos de contacto en diente cuadrado, ovoide y triangular. Ahora, en este cuarto paso, ya tengo borde incisal, tengo puntos de contacto desde incisal, puntos de contacto desde vestibular. Ahora
empiezo a realizar los tres planos: plano incisal, plano medio y plano cervical. Para los que han tomado el curso de carving, si se fijaron, es básicamente lo mismo que aplicamos en el carving, pero así es como se analizan, o yo por lo menos así es como analizo los dientes y trato de crear una armonía. En rojo tenemos los puntos, mi plano cervical, la división entre plano cervical y plano medio. Y en azul tengo la división entre mi plano incisal y plano medio. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para la reflexión de luz. En la cuestión de reflexión de luz, en nuestras restauraciones tenemos dos factores que vienen siendo el volumen o el nivel de ángulo de nuestros dientes o de nuestros planos, plano medio, plano cervical y plano incisal. Qué angulación o qué dirección va a tener, eso va a influir en nuestra reflexión de luz y además de nuestra textura. Por ejemplo, en la fotografía de este diente de yeso, ahí tengo dividido plano incisal, plano medio y plano cervical. Y cada plano va a crear una reflexión dependiendo de su alineación, pero el punto de mayor volumen de los dientes siempre va a ser entre el plano cervical y el plano medio. Ese círculo rojo que vemos en las fotos, ese va a ser el punto de mayor volumen, es la pancita del diente. Entonces, ese punto va a ser el primero en recibir la luz. Cuando le tomamos una fotografía o cuando estemos en luz natural o en cualquier lugar, ese punto, como es el de mayor volumen, es el punto de más exteriorizado, va a ser el primer lugar donde va a llegar la luz. Por eso en todas las fotografías tenemos esta área muy brillante en el centro del diente, pero hacia cervical. Entonces, si yo no coloco bien estos tres planos, voy a tener, si yo coloco con más volumen en el centro del diente, voy a tener ahí una reflexión, una cantidad de luz inmensa en el centro del diente y se va a perder, va a ser muy, muy brillante y es difícil eh, cuando estamos haciendo los 6 anteriores, pues puede pasar desapercibido, pero cuando estamos tratando de replicar algunos dientes, va a ser muy notorio que va a ser muy brillante. Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde van a estar nuestros plano incisal, plano medio y plano cervical. ¿Sí? Y tratar de, de replicarlos. Si se fijan, ahorita no les he mostrado ningún caso mío porque yo tengo una filosofía de mostrar con la naturaleza. El principal maestro es de la naturaleza. Si yo les muestro mis carillas o mis restauraciones, pues no están perfectas y no están, sigo teniendo ciertos errores. Entonces, yo tengo esta filosofía de enseñar con la naturaleza porque ese es el objetivo de todos. Ese debería ser nuestro objetivo, tratar de igualar la naturaleza. ¿Sí? De todos modos, ahorita les enseño algunos casos de algunas de mi filosofía o de este proceso de análisis de los dientes. Aquí, por ejemplo, tenemos textura. En las primeras secciones tengo, en las primeras dos fotografías, tengo un caso de carillas, de dientes con textura. La primera fotografía de arriba son dientes naturales, la de abajo es un caso de carillas feldespáticas, que ahorita lo vamos a ver. Y enseguida tenemos el diente triangular que ya hemos visto, con muy poca textura, muy pulido, y abajo otro caso de carillas donde el paciente no tenía laterales, entonces tuvimos que jugar un poquito para el canino, convertirlo en lateral y el premolar, darle una apariencia premolar canino para que pasara desapercibido. Pero el punto en esta ocasión es la textura.
la reflexión va a ser totalmente diferente por la cantidad de textura o qué tan pulida tengamos la superficie. Entonces, ni una está bien, ni una está mal. O sea, el objetivo es analizar y entender qué es lo que es lo ideal para el paciente. Y entonces, en base a esta información, que es borde incisal, puntos de contacto por vestibular, el espacio que tengo en mi línea cervical, qué tanto espacio tengo hacia proximal, en incisal, todo esto que hemos visto, nos los dicta el modelo, nos los dicta la boca, pero también hay que tener en cuenta qué es lo que queremos. Cambiar forma y color, o solamente vamos a cambiar el color. ¿Qué vamos a hacer para poder hacer el tratamiento correcto y tratarlo de hacer lo menos invasivo posible? Pero principalmente, ¿qué es lo que el paciente realmente quiere y qué es lo que necesita? Estas son dos cuestiones muy, muy diferentes porque yo al inicio, en mis primeros años, yo realizaba restauraciones para mí, o lo que yo consideraba que era lo más bonito a mi punto de vista. Y es en base a mi imagen de estética o de lo ideal. La realidad es de que con la experiencia y con el tiempo he entendido que mi trabajo no es decir qué es lo que está bien o cuál es la belleza y qué no, sino más bien tratar de conocer al paciente, entender qué es lo que realmente quiere, cuál es su perspectiva de estética y cuál es su objetivo. Y en base a eso, mi trabajo, el objetivo de mi trabajo ya no es hacer casos bonitos para mis fotografías o para hacer un catálogo más grande, sino hacer un caso que sea lo que el paciente espera. Y esto es algo de lo que yo hago en mi día a día o semana con semana. Normalmente yo tengo la oportunidad de, por ejemplo, en este caso, llega el paciente en esta situación y ella comenta que no le gustan los centrales. Si tal vez me hubiera conocido esta paciente en años anteriores, pues tal vez yo le hubiera propuesto algún moco para que viera, tal vez yo considero que sus laterales son pequeños, algunas cuestiones. Tal vez yo le hubiera propuesto esto, pero ahora en mi forma de trabajo trato de conocerlos y lo más importante es este video. Más allá de las fotografías es tratar de crear una conexión con el paciente, tratar de hacerlo sonreír. Muchas veces cuando le ponemos la cámara de frente empiezan a hacer movimientos extraños porque saben que les estás grabando los dientes. Entonces tratan de ellos inconscientemente cubrirlos y son movimientos no naturales. Entonces lo importante es tomarnos el tiempo a que el paciente se olvide de la cámara. Se olvide de la cámara y empecemos a bromear, empecemos a hacer cómo es que realmente sonríe. Y la realidad es de que la paciente simplemente decía que sus centrales eran grises. Simplemente tenía un valor más bajo. Entonces, dejemos todo de lado y hay que tratar de cumplir las expectativas del paciente. Y esto fue lo que simplemente se realizó sin realizar mayores preparaciones. Tratamos de conservar la mayor estructura y realizamos ligeramente más largos los dientes y conservamos el mismo tono del diente, simplemente aumentamos el valor. La realidad es de que no hicimos nada. Esto fue en la etapa de prueba y si se fijan la reflexión de luz es diferente, hay que pulirla aún más. Esto sí, como les comenté, esta plática la estuve planeando esta semana, entonces son casos recién en proceso, algunos, sigue en proceso. Y yo quería más bien mostrarles mi día a día.
que es lo que realmente creo que les puede aportar algo más allá de casos bonitos o de si monté o no monté tal cerámica, sino en mi enfoque de morfología, cómo es que yo lo analizo. Ahora, en este caso que les había mostrado, ya estamos por terminar, ya es hora. En este caso es un diente, los dientes no están preparados, así pareciera que estuvieran preparados para un tratamiento previo, pero la realidad es que los centrales son muy pequeños, ausencia de lateral y el canino ocupando el lugar del lateral. Entonces tratamos de disimularlo, tratando de preservar la mayor cantidad de estructura y cubrimos conforme a la alineación y en base a los ángulos incisales, tratamos de cubrir lo más posible en las zonas incisales y que se difumine esa angulación del canino, que normalmente están girados. ¿Sí? Y este caso es como el anterior, es un caso sin textura, muy poca textura. Ahí se alcanza a percibir algunas líneas de crecimiento que marqué para que no fuera un espejo total, sino que existiera esta reflexión que difuminara la luz. Y este caso, por ejemplo, este es un poquito más, un proceso más largo. En este caso, los dientes están, los centrales tenían unas carillas de resina previas, se retiraron, la papila interdental estaba irregular, entonces en base al provisional también realizamos un pequeño corte en la papila, fuimos readaptando y rediseñando la papila para crear esta armonía y ya en base a nuestra papila definimos qué tipo de forma de diente es la ideal. En este caso, como en el lateral hay un diastema o un espacio entre el canino y el lateral, tuvimos que girar la dirección del lateral para poder cubrir esa área. Y bueno, en este caso sí cambiamos un poquito el color, pero igualmente la doctora con la que trabajo, que es mi hermana, que trabajamos, la doctora Malini Barajas, me da esta oportunidad y tanto su filosofía y la mía es tratar de preservar la mayor cantidad de estructura. Entonces, ahí se vuelve muy interesante mi trabajo porque es muchos retos, tratar de, con lo que existe, conservar lo más posible y cómo pueda hacer una restauración correcta. Por eso es que mi enfoque y mi especialidad son las carillas refractarias porque es lo que me gusta, es lo que considero que soy bueno. Entonces, también es bien importante reconocer en dónde eres bueno, en qué no y en qué sí, para no meternos en problemas. Este caso es otro caso, es una paciente muy alta, ahorita les diré quién es, muy alta, de unos 70 aproximadamente, sin embargo sus dientes son muy pequeños. La primera foto tenía unas resinas, unas carillas de resina previas, ya pigmentadas, sin brillo, sin forma. Al momento de retirarlas, esta es la situación que tenemos. Ligeramente lateral por encima del central, el lateral adyacente ligeramente por detrás del central, los caninos girados y al sonreír había un espacio muy pequeño, muy grande entre el central, entre los centrales y el labio. Entonces, hacemos nuestro análisis. Yo considero, igualmente, no se va a preparar, se conservó la mayor estructura y se realizaron las carillas feldspáticas. Por ejemplo, igualmente la encía, la línea cervical del central, está al contrario. El punto más bajo está en mesial y tendrá que estar en el centro o en distal.
¿sí? Entonces, con esta giroversión de los dientes, con esta alineación, lo único que yo puedo hacer para hacer más grandes los dientes es continuar esta alineación, porque si yo simplemente coloco las carillas, me van a quedar dientes muy largos, pero muy angostos. Entonces, siguiendo esta misma alineación, lo que realizamos con estas carillas. Igualmente, el lateral por encima del central y el canino igualmente tratando de difuminarlo. Estas el carillas feldespáticas, simplemente reacomodando y alargando los dientes, y a comparación de la primera sonrisa, que había relativamente unos 3-4 milímetros del borde incisal del central hacia el labio, aquí vemos que está en armonía y conservamos el diente, que es lo más importante para nosotros, conservar los dientes, porque ahora es probable que vivamos hasta 100 años, entonces siempre lo ideal es preservar los dientes. Teniendo diente podemos hacer muchas cosas. Ya no teniendo diente, las opciones se reducen muy poco. Entonces hay que tratar de preservarlos. Y la paciente es mi hermana, la doctora Maleni Baraj, que se la realizó para su boda. No se ha podido casar por la pandemia, pero ya tiene sus cariños. Y esto fue lo que les preparé por hoy. Creo que estamos a tiempo. Espero que les haya gustado. Se va a quedar grabada la plática. Y esto es un poco de lo que yo hago en mi día a día. Cómo analizo la sonrisa, cómo analizo la morfología y cómo es que cómo es que yo pienso en cada caso, cómo realizar lo mejor posible para el beneficio del paciente, pero es bien importante saber qué es lo que el paciente quiere. Entonces, muchas gracias. Perdón, Paco. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Paco. Está interesantísima esta conferencia. Comulgo con tu filosofía, una filosofía pues, que se ve en los trabajos que hacen en Japón, imitando a la naturaleza, como tú lo dices. Hay otras filosofías que son muy respetables también, son en estilo Hollywood, ¿no? Una sonrisa perfecta, dientes extremadamente blancos, y bueno, cada gusto ahora sí que de las personas. Tenemos muchísimos saludos, preguntas muy interesantes, pero recuerden, les voy a decir para que se lleven su estuche de CZR de Noritake. Paco nos va a dar una pregunta. Él va a lanzar la pregunta porque él es el experto. Y la primera pregunta que entre, que en la llamada, por favor, no que la contesten por WhatsApp porque es muy complicado, o por el Messenger de aquí es muy complicado. Entonces vamos a tener aquí el teléfono, ustedes van a ver que va a sonar el teléfono, les voy a dar el número, es 33, anoten por favor, voy a repetir, 33 16 58 26 12. 33 16 58 26 12. Ya que tienen este teléfono, Paco va a lanzar la pregunta. La primera llamada que entre y que la conteste correctamente, le vamos a enviar su estuche de CZR de Noritake hasta su domicilio. Así es de que, pues, Paco, está muy corto ese teléfono, Frank. Creo que ese no es. Le falta el 33. ¿Sí? Ahorita le van a poner bien el teléfono. Es ese, nada más que le falta el 33 antes. Aquí lo estamos editando. Es así. Ese es el número. Ya están llamando. Pero no hemos hecho la pregunta y ya nos están llamando. Ahorita no es válida, ¿eh? Hasta que Paco lance la pregunta. Listo, Paco. Bueno, en los dientes triangulares, en el área cervical, medio o incisal, ¿en cuál de estas tres están sus puntos de contacto?
¿En cuál de estas tres áreas de los dientes triangulares está el punto de contacto? Ok, ¿entendieron la pregunta? Ahorita va, ¿puedes repetirla, por favor? Estaba sonando. Listo, ya. Ya tengo, ¿me pones en altavoz, por favor? Hola, ¿de dónde nos llamas? Hola. ¿De dónde nos llamas? De Puebla. ¿Cómo te llamas? Mini Gabriela. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Gabriela, ¿cuál es la respuesta que dijo Paco? En el borde incisal, Paco dice. Sí, correcto. En el tercio incisal, exactamente. Muchísimas gracias, Gabriela. Te vamos a mandar. ¿Hasta dónde nos dices que nos hablas? Bueno. De Puebla. Muchos saludos. Allá te mandamos tu estuche de Noritake CZR. No me cuelgues, por favor. Te van a pedir tus datos. Gracias. Bueno, pues se va el estuche hasta Puebla. Hicimos una dinámica así como para romper el hielo, y sobre todo, bueno, pues para que prueben la porcelana Noritake, que es la que usa Paco Barajas. Esos son es el parte de, bueno, es un trial, como les puse en el anuncio, son las tres que se requieren. Este es el estuche. Y bueno, no nos resta más que agradecer a nuestro invitado muy, muy especial, Paco. Muchísimas gracias y muchos saludos a toda la familia Barajas Argüello, que obviamente pues nos está viendo, a Rosaura, a toda la familia que se dedica al medio dental. Pues felicidades por tener este muchacho tan capacitado y sobre todo tan bien preparado y tan excelente ser humano. Muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias también a ustedes y saludos a todos por allá, y también a toda la familia Ramírez. Muchas gracias por haberme invitado. Y todos los casos son con cerámica Noritake. Sí, él allá estudió en Japón y sabemos que él es fiel de la cerámica Noritake para que puedan reproducir así todos los trabajos como él nos lo demostró. Muchísimas gracias.